Listo, hermanitos. Entonces, voy a compartirles mi pantalla y quiero que vean el título de la clase es este. La ley de Dios y el Evangelio, parte 1. La ley de Dios y el Evangelio. Bueno, Juanquita ya nos hizo el favor de explicarnos 4 de los 10 mandamientos. Hace falta que veamos los otros 6 mandamientos y ya los delegamos, ¿cierto? A Daniel, a Jonathan y a Daniel y a Jonathan. Creo que ellos son los que están a cargo de eso. Listo, cuando a ellos les corresponda, ojo a lo que les voy a decir, Daniel y Jonathan, cuando a ustedes les corresponda explicar esos 6 mandamientos, deben tener en cuenta muchas de las cosas que vamos a aprender acá, porque nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios en el Evangelio. Y creo que debimos haber hecho este ejercicio al principio de todas estas clases acerca de la ley, pero bueno, creo que es buen momento. Creo que es buen momento para que veamos esta relación que existe entre el Evangelio de Dios y la ley. Vamos a ver definiciones de lo que es la ley. La ley, en primer lugar, refleja el carácter moral de Dios. Eso sale en el examen. ¿Cómo así que refleja el carácter moral de Dios? Pues la ley nos dice qué es aquello que Dios considera bueno y aquello que Dios considera malo. Qué es aquello que Dios considera justo y lo que no. Hay un texto en la Biblia que nos dice eso. Nos dice que existe una relación directa entre los mandamientos de Dios y el carácter de Dios. El Salmo 119, precisamente el que estamos estudiando acá, del 137 al 138 dice así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Fíjense que el salmista está hablando primero del carácter moral de Dios y después de los juicios de Dios o de los mandamientos de Dios. Y está diciendo que no solamente el carácter moral de Dios es justo, sino que sus mandamientos también. Dicho en palabras simples, Dios es un Dios bueno que tiene mandamientos buenos. No es un Dios bueno que tiene mandamientos malos y no es un Dios malo que tiene mandamientos buenos. ¿Ven? En el 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Entre los dos versículos, como ustedes se pueden dar cuenta, no solamente se están exaltando los mandamientos de Dios, sino que también se está exaltando el carácter moral de Dios. Dios de verdad es bueno. Ahora aquí viene la pregunta. Juan Carlos, Señor, Juan Carlos, ¿se puede ser bueno sin Dios? ¿Un hombre puede ser bueno sin Dios? no, ¿Por qué no? porque, espera, es que eso ya lo habíamos visto. Porque Dios, bueno, como dice acá, los juicios de Dios son rectos y son justos. Si yo no estoy con Dios, mis juicios no van a ser rectos ni justos. Entonces, hay aparente, digamos que podemos decir que hay una aparente bondad en una persona porque, no sé, le da de comer al indigente o lleva a un mercado a una fundación, pero siempre busca es para su propia gloria. En cambio, aquí vería yo, bueno, la persona que está con Dios siempre va a buscar darle la gloria al Señor, ¿no? Bueno, yo sé que es una pregunta difícil. Yo les traje un videíto. Recojan, mi amor, las paticas para arriba. Yo les traje un videíto para que ustedes resuelvan esa pregunta la próxima vez que alguien se las haga. Bueno, Acá.
¿Puedes tú ser bueno sin Dios? ¿Están escuchando y están viendo el video? Sí. Sí, ok. Sí, señor. Sí, pastor, ahí se ve y se escucha. Listo. Veamos. ¿Puedes tú ser bueno sin Dios? Veamos. Absolutamente asombroso. Ahí lo tienes. Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero espera, la pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo. La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto. De manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que en un mundo sin Dios no puede haber ni mal ni bien, nada sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios, del amor, es expresado en su mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo, de modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta, pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto sí existen, así como nuestra experiencia sensorial nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. Nuestra experiencia moral nos convence de que los valores morales son objetivamente reales. Cada vez que tú dices, oye, eso no es justo, eso está mal, eso es una injusticia, estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe.
El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Bueno, bien. Creo que quedó claro. Si explico el video, redundamos en el tema. Quedó clarísimo. La Si ley, lo explica, lo daña, sí. si lo explico, lo daño. Listo. Entonces, vamos a continuar. La ley refleja el carácter moral de Dios y la ley sirve para definir, ya vimos, de manera objetiva, qué es el pecado. En primera de Juan 3, versículo 4, están viendo la ficha, ¿cierto? Sí, señor. En primera de Juan 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición objetiva y concreta del pecado en la Biblia. ¿Qué es el pecado? Sale en el examen. El pecado es infracción de la ley. ¿Dónde lo dice? En primera de Juan 3, 4. En Romanos 3:20, Pablo dice algo similar, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos saber nosotros que algo es pecado o no es pecado? Usando la ley moral, usando los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son el estándar moral de Dios para definir lo que es bueno y lo que es malo. Jonathan, Sí, señor. ¿qué piensas de esa imagen? Eso que hay ahí, esas tablas, se supone que son los 10 mandamientos. ¿Qué piensas de esa imagen? Bueno, la imagen es muy clara. Lo debemos reflejar los 10 mandamientos. O que, sí, que cuando, si los 10 mandamientos fueran un espejo, deberíamos vernos ahí, reflejarnos tal cual eh, están y debemos cumplir los 10 mandamientos. Bueno, Freddy Vargas, ¿tienes una opinión distinta, una impresión distinta de esa imagen? Sí, lo que ocurre es que la ley es como un espejo. Los espejos tienen la función de mostrarnos exactamente tal cual somos. Es decir, uno mira un espejo, se mira la cara y si tiene algún barro o algo, se lo puede notar. O sea, el espejo tiene la función de mostrarle a uno cómo está uno físicamente. Entonces, la ley es un reflejo espiritual en este sentido, es un espejo espiritual de lo que somos. La ley lo que hace es mostrarnos en ese espejo nuestro pecado. Entonces, la ley señala el pecado. Esa es una de las funciones de la ley. Funciona como un espejo en ese sentido. Bien, sí. Creo que ahí ambos puntos de vista tienen su validez, porque también, como dice Jonathan, ese joven está viendo en la ley una aspiración moral. ¿Cómo así una aspiración moral? La ley le dice lo que él debería hacer, aquello a lo cual él debería aspirar. Y creo que es una aspiración moral que todos los cristianos tenemos. Acá todos tenemos la aspiración moral de no cometer adulterio, ¿sí o no? Y tenemos la aspiración moral de no deshonrar a nuestros padres. Y tenemos la aspiración moral de no robar. ¿Ven? Entonces, funciona en ambos sentidos. La ley refleja mi pecado, me dice lo que es pecado, pero también me enseña lo que es la justicia. ¿Ven? Entonces, cuando yo quiero parecerme a lo que la ley dice, estoy teniendo una aspiración moral buena. El pecado es un delito. Y esto es muy importante entenderlo. Y cuando nosotros le predicamos el evangelio a la gente, es importante recordarles esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ven el pecado como una equivocación, una falta,
Sí, eso, un defecto. Pero la Biblia no le llama al pecado así, sino que la Biblia de manera objetiva dice que el pecado es un delito. Y al ser un delito, tiene implicaciones legales. Ojo a eso, porque el evangelio se predica desde esa implicación legal. ¿Por qué el pecador va a ser juzgado y condenado? Porque es un delincuente. ¿Por qué va a tener que enfrentar un juicio ante un juez supremo? Porque el pecador es un delincuente, porque el pecado es un delito. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? En Levítico 4, del 27 al 29. Miren lo que dice. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, Juanca, ¿qué significa por yerro? Errar, O sea, de errar, manera equivocarse. voluntaria, deliberada, Sí, claro. Como Sí, error, pastor. Ya como una manera accidental, ¿no? accidental, no. Pecar por yerro es pecar, como decía el chavo, fue sin querer queriendo. fue sin querer que. ¿Sí? Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y miren la palabra que usa, y delinquiere. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, un pecado, digámoslo chiquito, un pecadito que es cometido por yerro, igual no deja de ser un delito. Delito. Y un delito que demanda la vida de una víctima. Hay que ofrecer un sacrificio, algo tiene que morir, y en este caso tiene que morir la cabra por ese pecado que fue sin querer queriendo. El pecado es quebrantar la letra y el espíritu de la ley. ¿Cómo así la letra y el espíritu de la ley? La letra. En Santiago 2:10 nos habla de la letra de la ley, de las palabras puntuales que están allí escritas. Por ejemplo, en Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí vemos que ofender un punto de la ley, eso se refiere a uno de los mandamientos de la ley, nos hace culpables de quebrantar los mandamientos de Dios, porque el mismo que dijo no matarás es el mismo que dijo no robarás. Entonces quebrantar la ley es ofender a aquel que nos dio la ley, a Dios, que es el legislador. En Mateo 5:17 Jesús nos habla de la importancia de la letra de la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar es tumbar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué nos referimos con la letra de la ley? Nos referimos a aquellas cosas que están claramente prohibidas en la Biblia y que al quebrantarlas, pues nos convierten en delincuentes, como ya vimos. Listo. La letra de la ley la conocemos, pero a veces se nos olvida que la ley también tiene espíritu. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley se puede definir de tres maneras. El espíritu de la ley es el resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Cualquier pecado que cometamos contra el resumen de la ley es un pecado contra el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El propósito de la ley. El propósito de la ley, lo vamos a ver más adelante, es el amor. El propósito de la ley es el amor. ¿Y qué otra cosa es el espíritu de la ley? El alcance de la ley.
todas aquellas cosas que tienen que ver no con la letra solamente, sino con las cosas que ni siquiera están escritas. Por ejemplo, Jesús tuvo que aclarar el espíritu de la ley en sus tiempos, cuando les dijo a los judíos, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Él ahí se estaba refiriendo al a la letra de la ley. Mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el espíritu de la ley. ¿Ven? Entonces Jesús estaba mostrando que ese mandamiento en la letra tiene un alcance espiritual. ¿Cuál es ese alcance espiritual? El corazón. El hombre que codicia a una mujer ajena también ha pecado contra el espíritu del séptimo mandamiento. En Mateo 22, del 35 al 40, aparece este resumen de la ley. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si nosotros miramos en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, nosotros no encontramos la ley expresada de esta forma. No, pero al final la ley se puede resumir así y Jesús la resumió muy bien. En esto consiste la ley, en el amor. Entonces, dicho de otra manera, el espíritu de la ley es el amor. Entonces, para el examen, ¿cuál es el espíritu de la ley? El resumen de la ley, el propósito de la ley, que es el amor, y el alcance de la ley. La ley es espiritual y juzga espiritualmente todas las cosas. La Biblia lo dice en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren este alcance que tiene la ley para juzgar las cosas espirituales. Ahí en Mateo 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ven en qué sentido la ley es espiritual? La ley es espiritual porque juzga de manera espiritual a los hombres, porque es capaz de juzgar no solamente las acciones, sino también el corazón, las intenciones, los deseos, los pensamientos, las motivaciones del ser humano. Por eso la ley es espiritual. Ahora veamos la relación que existe entre la ley moral y el amor, que recordarán hace un momento lo dije, el propósito de la ley es el amor. La ley moral y el amor. El primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer gran mandamiento resume los primeros 4 mandamientos de la ley, de los cuales nos habló ya Juanca. Y el segundo gran mandamiento resume los otros 6, que tienen que ver con el prójimo. ¿Qué cosa tienen en común los 2 grandes mandamientos de la ley? Ahí está en rojo, el amor. El amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces nosotros podemos inferir este principio. Vean, si la primera parte de la ley no se cumple, la segunda parte tampoco. Si la segunda parte no se cumple, la primera parte tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué podemos extraer ese principio que parece un trabalenguas, pero fíjense bien que no lo es? Si yo digo que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, pero no amo a mi prójimo, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿Por qué no, Juanca? Porque, pues porque no es posible amar a Dios y no amar al prójimo. O sea, cuando yo veo el amor de Dios,
en el sacrificio de Cristo, en la salvación que me ha regalado, pues Dios está amando a su creación, a sus hijos, a sus elegidos, a su pueblo. Entonces, no puede ser que si yo soy receptor de eso, no lo comparta con otro. O sea, pues no sé, a mí no me cuadra que si digo que amo a Dios y no amo al otro, pues entonces como que no hay relación, no es posible. Daniel, ¿tú qué dices? ¿Se puede amar a Dios sin amar al prójimo o viceversa? No, no se puede porque la Biblia dice que no es posible. Primera de Juan 4:20 dice que no es posible. Léelo, búscalo. Ya lo tengo acá, sino que es que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Bueno, entonces resulta que existe una relación muy estrecha y muy fuerte, indisoluble, entre la ley moral y el amor. No se puede cumplir la ley sin amar y no se puede amar sin cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Se los repito, no se puede amar sin cumplir la ley, no se puede cumplir la ley sin amar. Y no podemos escoger amar a Dios y aborrecer al prójimo, y no podemos escoger amar al prójimo y aborrecer a Dios. Porque o nosotros cumplimos perfectamente la primera parte de la ley para poder cumplir la segunda, o de lo contrario, no podemos decir que estamos cumpliendo los mandamientos. Yo no puedo simplemente escoger qué parte de la ley obedezco y qué parte no. Porque el mismo que ha dicho que debo amarlo a él sobre todas las cosas, es el mismo que me está pidiendo que ame a mi prójimo. ¿Ven? Entonces, la ley moral de Dios nos obliga a amarnos y a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esa relación entre la ley y el amor, como se dieron cuenta, es indisoluble. El primer gran mandamiento que nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿En qué lo podemos, cómo lo podríamos explicar? Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi corazón, mi alma y mi mente, es obedecer sus mandamientos. Otra vez vemos la relación directa que existe entre el amor y la ley. Amar es obedecerlo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En el Salmo 119, 163. El salmista dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. ¿Cómo sabemos que el salmista ama la ley de Dios? Porque aborrece el pecado. ¿Ven? Entonces, una persona que aborrece el pecado es porque obedece los mandamientos de Dios. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios si no obedezco sus mandamientos. En Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. En primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios. O sea, ¿qué es amar a Dios? Porque este amor de Dios no es el amor de nosotros, perdón, de Dios para con nosotros, sino de nosotros para con Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué estamos diciendo acá? Que no puedes obedecer a Dios sin amarlo, pero que no puedes amar a Dios sin obedecerlo. El segundo gran mandamiento también es obedecer la ley. Amar al prójimo es cumplir con los mandamientos que se refieren al prójimo. En Romanos 13, del 8 al 10 nos enseña eso. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mateo 7:12, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.
¿Qué es lo que Jesús está explicando acá? La regla de oro. Lo que usted quiere para usted, hágaselo a los demás. Si usted obedece de esa manera, usted está cumpliendo la ley de Dios y está amando a su prójimo. En Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conclusiones. Podemos llegar a estas 4 conclusiones y estas conclusiones van a salir en el examen. El pecado se define según la ley, lo vimos al principio. El amor se define según la ley. Y esto es muy importante, porque una persona puede decir que ama a su prójimo, pero si ese amor es contrario a la ley, no es un verdadero amor. Como decía Martín Lutero, maldito el amor que es contrario a la verdad. 2 hombres homosexuales pueden decir que se aman, pero si ese amor es opuesto a la ley de Dios, ese no es un verdadero amor. Un papá puede decir que ama a su hijo, pero se niega a corregirlo. Eso no es amor, es contrario a la ley porque está incitando a su hijo a pecar contra el 5.º mandamiento. ¿Ven? El amor se define según la ley. Otra cosa que podemos concluir es que lo opuesto al amor es el pecado. Piensen en eso, lo opuesto al amor es el pecado. Y rara vez uno se pone a pensar en esa relación que existe, esa relación contraria entre el amor y el pecado. Vivir en amor es no vivir en pecado es no vivir en amor. Y hay una carta muy bella, Primera de Juan, en donde se habla mucho de este tema, de lo que es andar en amor. Y andar en amor es andar en obediencia a los mandamientos de Dios. Por último, la verdadera forma de amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, quisiera terminar tratando de dejarles una idea en la cabeza y para eso voy a hacerles un matachito. ¿Listo? Para que después un día le puedan explicar esto a los niños como yo se los estoy explicando. Estas que tengo acá son las tablas de la ley. ¿Listo? Y acá tenemos aquello que la gente entiende que es el amor. Según el estudio que nosotros hemos hecho, ¿qué forma tiene realmente el amor? El amor tiene la forma de la ley. No es un sentimiento, no es una emoción, no es un impulso humano y ya. No, sino que está muy bien definido en la Biblia. El amor tiene la forma de las tablas de la ley. Y si yo digo que amo a una persona, debo amarlo según los mandamientos de Dios, según la ley moral de Dios. Todo lo que no sea, toda clase de amor que no sea conforme a los mandamientos de Dios, será un amor maldito, un amor antibíblico, un amor pecaminoso. ¿Listo? Bien. Bueno, terminamos. Terminamos la clase. Comentarios, preguntas. Bueno, Freddy Vargas, una pregunta. ¿Por qué, Freddy Vargas, es muy importante entender la relación que existe entre la ley y el amor?
La ley y el amor. Bueno, una de las razones es, bueno, siendo prácticos, el tema de cómo se interpreta hoy en día el amor, ¿no? Porque pues se ve como algo que usted dijo ahora último, un sentimiento. Lo ven nada más como un sentimiento, ¿sí? Pero entonces el amor como lo resume Juan es la ley, es el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando se entiende lo que es el amor, se está entendiendo cómo se pone en práctica la ley, podríamos decirlo así. Bueno, muy bien, muy bien. Am, Danielito, una pregunta, Danielito, para ti. Señor. ¿Por qué es importante mostrarle a una persona que la ley es espiritual? Excelente pregunta. Porque yo creo que tiene que ver pues con el propósito de la ley. Porque el propósito de la ley no mejor dicho, no es meramente el condenarnos, no es meramente la letra, por así decirlo. O sea, sí es revelarnos nuestro pecado, pero además también es darnos esa aspiración moral como veíamos al principio. Entonces, no sé, creo que de pronto voy a decir algo que está mal. Pero si, tal vez si una persona solo entiende la letra de la ley, como por ejemplo los fariseos, eso de pronto puede crear frustración en la gente o puede crear una expectativa equivocada de cumplir la ley, mientras que si se entiende el espíritu de la ley, pues también se puede ver el evangelio en la ley y se puede llegar a conocer a Cristo por medio de la ley, no meramente una aspiración moral. Bueno. Por acá está Jason, hola. ¿Qué más, Pastorcito? ¿Qué te cuenta? Jason. Jason, la pregunta que estamos haciendo, muchas gracias, Danielito. La pregunta es, ¿por qué es necesario explicarle a las personas el espíritu de la ley a la hora de hablarles del evangelio, por ejemplo? Bueno, de lo que se me ahorita también preguntaba, que una persona entienda que la ley es espiritual, implica que las consecuencias de no cumplirla van a ser espirituales. En este caso, la condenación. O sea, no es simplemente unos mandatos y pues no tiene absolutamente nada que ver con nadie, sino que tiene unas implicaciones espirituales y si no se cumple en el alma de la persona, pues va a tener consecuencias, ¿sí? Diferente a lo material, ¿no? Porque uno puede no cumplir la ley y de manera física no recibir nunca castigo, pero sí hay un castigo espiritual. Y bueno, también en cuanto a mostrar el espíritu y la ley, que es el amor, para mostrar el evangelio, bueno, saber, entender que si yo cumplo la ley, estoy cumpliendo lo que el Señor Jesús dijo de amar al Señor y amar a mi hermano. En ese sentido, pues, no sé, cuando uno presenta el Evangelio, tiene que saber que cuando uno peca, peca contra Dios, cuando uno peca, peca contra los hermanos. Pues la manera de hacerlo es amándolos. Y pues el amor implica muchas cosas. Si yo amo a mi hermano, no le voy a hacer daño, voy a cuidar lo que es de él. Y bueno, todas esas de pronto connotaciones que se relacionan con el amor. Bueno, bien. Hay una implicación más, y es que cuando le predicamos el evangelio a la gente y le hablamos en primer lugar de la ley y su alcance espiritual, los hombres se quedan sin excusa. Porque, ¿se acuerdan del joven rico? Cuando Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Los mandamientos, ¿sabes? No robarás, honra a padre y madre y tal. ¿Qué respondió el joven rico? Todo eso lo hago desde mi juventud. Ah, sí. Pero Jesús inmediatamente apela al alcance espiritual de la ley y le dice, ok, entonces ve y vende todo lo que posees. ¿Qué era lo que Jesús buscaba? Que este joven rico se diera cuenta que aunque él había guardado la letra de la ley, realmente no había guardado el espíritu de la ley, porque el primer mandamiento ya lo había quebrantado, teniendo como Dios su dinero. ¿Ven? Entonces en la evangelización
es muy importante mostrarle a los hombres que Dios no solamente va a juzgar sus acciones, sino sus pensamientos, sus motivaciones, sus amores, incluso sus afectos, porque la ley juzga aquello que nosotros amamos también. Si yo, miren, es que se podría decir de esta manera. O yo amo una cosa o yo amo la otra, pero mis afectos no van a estar divididos. O yo amo a Dios obedeciendo sus mandamientos, o yo amo al pecado aborreciendo a Dios. Pero yo no puedo tener mis afectos divididos. Y eso es lo que el hombre impío debe entender, que su pecado lo convierte a él en un aborrecedor de Dios. Y él debe dejar de creer que puede amar a Dios sin obedecer a Dios. Porque hay que mostrarle que amar es obedecer. Y la ley demanda eso de su corazón, no solo de su conducta. Entonces podemos decirle a un hombre con la ley en la mano estas palabras: tú mereces irte al infierno porque no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ven? Bueno, hermanitos, terminamos. Pastor, bendiciones, muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. En 8 días, los primeros 10 minuticos, 10, 15 minuticos, hacemos un pequeño examen. El examen es oral. ¿Listo? Pastor, Sí, señor. no, era para ver si me regalaba unos minuticos al terminar la clase. Concedería la ley. Bueno, bien. Acabo aquí y ya ahorita te mando el link. ¿Listo? Ah, Pastor, vale, sí, de señor. hoy en 8 seguimos con ¿qué? De hoy en 8 tenemos el examen y vemos la segunda parte. El examen. Dani, no te vas a escapar el examen, Dani. Bueno. Y entonces yo sería en 15. Yo te aviso cuando te toca. ¿Listo? Ah, bueno. Dale. Bueno, Dios los bendiga. Chao. Buenas Buenas noches. noches. Entonces, Gracias, Bien. pastor. Dios los bendiga, hermanitos. Buenas Chao, Dios noches. bendiga. Chao, Negrito, bendiciones. Chao, ya, gracias.